El día de hoy seguimos con el tema La Biblia es única y esta sería la parte 2 y vamos a concluir con ampliar un poquito más lo que vimos en el estudio anterior en cuanto a la oposición a la Biblia. Iniciamos la semana pasada recordando uno de los puntos de nuestra declaración doctrinal como iglesia, que es acerca de la Biblia. Decíamos, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son las palabras de Dios vivo, plenaria y verbalmente inspirada de Dios e infalible en los escritos originales y que son de autoridad suprema y final en toda cuestión de vida y fe. Mencionamos dos pasajes que vamos a usar también al final. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y esto es el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estos pasajes pues fortalecen o afirman el hecho de que la escritura es inspirada o respirada por Dios y utilizó hombres para plasmar este documento por escrito en donde está su voluntad. ¿Queremos saber algo de Dios? Acudimos a la Biblia. ¿Queremos saber qué quiere Dios para la vida del creyente? Acudimos a la Biblia. Así que como repaso, vamos a decir que la Biblia es única en el tiempo en que duró su composición. Mencionábamos que fue un periodo de más o menos unos 1500 años, ¿verdad? En todo ese periodo de tiempo fueron escribiéndose los libros que conforman la Biblia el día de hoy. Fue escrita en 3 continentes y dentro de esos 3 continentes en múltiples lugares, en el desierto, en un palacio, cerca de unas ovejas, en todos los lugares donde estuvieron. Lucas posiblemente escribió viajando por mar, haciendo entrevistas. Bueno, o sea, eso hace que la Biblia sea singular. En cuanto al número de escritores, también alrededor de 40 escritores distintos y sin embargo la Biblia mantiene una unidad de contenido, una narración hilada que responde al propósito de Dios. Y también decíamos que era única en sus distintos géneros literarios. Hay prosa, narración, poesía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y también dijimos que era única porque fue escrita, perdón, aquí me falta algo aquí está. Ahí está, solo déjenme que regrese. Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Por otro lado, también es única en cuanto a su circulación y traducción. No hay ninguna otra obra escrita que supere la Biblia en cuanto al número de ejemplares que se han impreso y en cuanto al número de idiomas, lenguajes en que se ha traducido. Una de las fuentes que les compartí decía que por lo menos alrededor de 3000 idiomas distintos o lenguajes que hay en distintos lugares ha sido traducida total o parcialmente la escritura. Pero también mencionamos, y en esto vamos a trabajar un poco más esta noche, la Biblia también es la obra que ha enfrentado mayor oposición en el mundo. Sí, ciertamente han habido movimientos a través de la historia donde prohíben cierta literatura, etcétera, etcétera, pero ninguna como la oposición que ha sufrido las escrituras. Y sin embargo, están todavía disponibles, firmes y se siguen produciendo. Bueno, en este último aspecto de oposición mencionamos un poquito acerca del emperador Diocleciano, allá más o menos en el siglo IV después de Cristo. En el año 304, por ejemplo, aparte de otros edictos, emitió un edicto en el que ordenaba a cada habitante del imperio, y esto es el imperio romano, ordenaba que cada habitante del imperio
debería de ofrecer sacrificios y ofrendas a los dioses paganos. Y el que no obedeciera podría sufrir tortura y pena de muerte. Y esto de alguna manera fue emitido para fastidiar a los cristianos. En ese mismo periodo de tiempo fueron perseguidas iglesias en el imperio y las Biblias y escritos de los cristianos fueron quemados. Por otro lado, ya viniendo con el tiempo, los regímenes comunistas, que oficialmente han sido ateos, también restringieron el uso de la Biblia entre sus ciudadanos. Y más adelante vamos a ver una serie de países donde hoy día está restringida la circulación de la escritura. Preguntamos, ¿hay oposición a la Biblia en pleno siglo XXI? Pues sí, es lo que les decía. Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas y ellos en enero del 2023 emitieron esta lista. Estos países son países donde hay en mayor o menor grado prohibición para que circulen las escrituras. Están en orden alfabético. Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Birmania, China, Corea del Norte, Eritrea, Irak, Irán, Indonesia, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Maldivas, Marruecos, Pakistán, Qatar, Rusia, Somalia, Sudán, Siria, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Como ustedes pueden ver, la mayoría de estos países son donde se practica el islamismo, ¿verdad? Así que no dije árabes porque no todos los países son árabes. Por ejemplo, el país que tiene el mayor número de practicantes del Islam no es árabe. Es un país asiático que es Indonesia. Indonesia tiene actualmente como entre el cuarto y quinto lugar en países más poblados del mundo. Así que es una población enorme donde practican el Islam, aunque no son árabes, y otros sí lo son. Bueno, y tenemos países como China, como Rusia, algunas ex naciones soviéticas, donde también hay prohibiciones, limitaciones a las escrituras, donde tienen que entrarlas bajo de agua, casi de contrabando. Bueno, estamos hablando de la oposición que hay a la escritura. Sin embargo, hay una clase de oposición a las escrituras que ingresó en el protestantismo desde los siglos XVII y XVIII y se asentó en los siglos XIX y XX. Y vamos a ver a qué me refiero con este tipo de oposición. Por un lado, estoy hablando de lo que es el racionalismo. La mente racionalista se convierte en su Dios. Para el racionalista, su Dios es su propia mente, ya que sus facultades mentales personales tienen autoridad sobre las escrituras en su forma de pensar. En este caso, ya recuérdense cuando venimos saliendo de la Edad Media y viene el siglo de la Ilustración, ¿verdad? Los avances científicos y todo. Antes la autoridad era la iglesia, todo lo que se creía y se pensaba estaba sujeto a lo que creía y pensaba la iglesia, fundamentalmente la iglesia católica. Viene la reforma, hay un surgir nuevo en el estudio, en el desarrollo del ser humano y se da lo que es el racionalismo, en donde lo que importa es la mente, ¿verdad? En consecuencia, el racionalista niega la revelación divina, porque lo que es sobrenatural no es aceptado por la razón. El término racionalismo tiene un significado muy amplio. En general, llamamos racionalista a toda posición filosófica que le da prioridad al uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, lo irracional, la experiencia empírica. Y aquí nos interesa el tema de la fe, ¿verdad? Bueno, claro, estudiar esto, si ustedes estudian esto en la universidad, son una serie de clases. Aquí estamos dando así una pincelada, pero este movimiento racionalista, es la opinión de su servidor, se fue introduciendo poco a poco en la iglesia y como consecuencia de ello se desarrolla lo que llamamos el pensamiento liberal dentro de la iglesia. De ahí que distintos pensadores protestantes piensan que es necesario actualizar la iglesia. Miren,
como evangélicos, llamémosles normales, mucha información no se maneja dentro de las enseñanzas de la iglesia. Les sabré contar que, por ejemplo, en Europa, varios de ellos alemanes, se desarrollaron movimientos donde empezaron a cuestionar los libros de la Biblia y estaba abundante literatura. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Este movimiento liberal racionalista agarra el libro del profeta Daniel, que ustedes saben que tiene elementos apocalípticos, ¿verdad? Visiones y otras cosas. Bueno, lo que relata Daniel para este grupo de gente racionalista dicen, no, 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 no. Miren, para empezar, no puede ser posible la profecía. Eso no cabe dentro de la razón. No es posible que alguien pueda decir hacia el futuro qué va a pasar. Y entonces, ¿cómo explican lo que Daniel escribe cuando habla del evento que se iba a dar en el tiempo de los 400 años de silencio, cuando Antíoco Epifanes sacrifica un cerdo en el templo? Entonces vienen los racionalistas y dicen, no, no, lo que pasa es que el libro de Daniel se escribió después de que había pasado eso, por eso lo escribió. Entonces lo primero que hicieron fue desvirtuar que Daniel fuera un personaje real en el tiempo de Nabucodonosor, de Darío, de Ciro, ¿verdad? Y dijeron, no, el que escribió Daniel, para empezar, no fue Daniel, sino fue un fulano que escribió esas cosas ya que habían pasado, por ponerles un ejemplo. Y así con otros libros de la Biblia lo sacan de su tiempo para que lo que era profecía fuera un hecho relatado ya que había pasado. Entonces, todo esto empieza a ser un ataque muy, ¿cómo lo podríamos decir? Muy, muy suavecito de la Biblia, así por poquito empiezan a desvirtuar la escritura. Aquí dice, las consignas básicas de la teología liberal son asimismo insertar a la iglesia en la cultura y sobre todo el secularizar los contenidos, oigan cómo lo dice, secularizar los contenidos mitológicos del cristianismo. Así es como ellos hablan cuando nosotros en la Biblia encontramos el relato de que el pueblo de Israel pasó en seco por el Mar Rojo porque Dios dividió las aguas. Eso es un mito, eso no puede ser cierto, la razón, no, eso no cabe, ese es un mito. Entonces viene este movimiento de teología liberal y dice, vamos a aclarar esto, ¿verdad? Vamos a quitar todos estos mitos. Dice, esto consecuentemente implicaba quitarles ese halo sobrenatural a todos esos relatos, lo cual quiere decir que todos aquellos contenidos de la fe cristiana, por ejemplo, los relatos milagrosos, todo esto iba en contra de las leyes férreas sólidas de las ciencias naturales y por lo tanto resultan inaceptables para un hombre moderno con cierto grado de educación y cultura. Usted es culto, usted es educado, usted no puede creer en lo que la Biblia dice porque ahí le están contando cosas que no pudieron haber pasado. Es más, hasta le dan explicaciones racionales. Les voy a poner un ejemplo, hay múltiples, ¿verdad? Pero vamos a ver próximamente en la iglesia Juan capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Y entonces viene un racional y dice, no, 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 no fue que Jesús hiciera un milagro. Lo que pasa es que cuando el niño ofreció sus panes y sus peces para contribuir para la alimentación de toda esa cantidad de gente, lo que pasó fue que la gente ¿cómo se llama? Les tocó su corazón y entonces cada uno empezó a sacar la comida que tenía guardada y entonces todo el mundo pues sacó su comida, pudieron comer 5,000. Ellos dicen, el milagro fue nada más un movimiento de solidaridad como resultado de un niño que ofreció sus alimentos, pero no fue que Jesús hiciera un milagro. Así es como hacen este proceso los racionalistas. Entonces, ¿qué están diciendo? El relato de la Biblia no es verdadero. Y aunque no pareciera oposición, es una oposición a las Sagradas Escrituras. En varias de las grandes denominaciones protestantes, el movimiento liberal tuvo como resultado el que la Biblia dejó de ser la fuente de autoridad última en cuanto a fe y conducta. Así, entonces,
¿Quién define qué es lo que se cree y qué es lo que se vive? Bueno, eso lo van a determinar los líderes que están a cargo de estas grandes denominaciones. Yo me crié, pues toda mi vida he estado aquí en este país, ¿verdad? Me crié dentro del seno de la iglesia evangélica, muchos años en un par de iglesias centroamericanas, sin conocer mucho de otras denominaciones. Hasta en los últimos años he salido un poquito y he visto un poco más, ¿verdad? Para mí hablar de evangélicos y protestantes era hablar de creyentes, pero no necesariamente es así. Por eso menciono aquí, hay movimientos dentro de las grandes denominaciones protestantes que se han alejado de la ortodoxia bíblica, de la ortodoxia cristiana. Para muchos protestantes liberales, la Biblia dejó de ser la palabra de Dios. Sí, reconocen, es un buen libro con enseñanzas morales positivas, pero ya no es pertinente para el mundo moderno. Así que ahora la iglesia pues tiene que cambiar, se tiene que actualizar. Entonces la iglesia puede albergar en su seno a todas las personas bajo la sombría LGBT más. Y aquí me tomo un poquito más de tiempo. Fíjense que en Guatemala diríamos que la mayoría de denominaciones son bastante conservadoras. La mayoría de las denominaciones, si usted le pregunta qué es la Biblia, le van a decir es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, la revelación de Dios, el concepto clásico que todos tenemos. Pero si ustedes viajan un poquito al norte, esa realidad ya no es la misma, por lo menos en Estados Unidos. La más grande denominación que ha habido en Estados Unidos es el metodismo. Aquí en Guatemala el metodismo se desarrolló más por la zona de Quiché. Ahí hay bastantes iglesias metodistas. Bueno, en Estados Unidos hace buen número de años que los líderes de esa iglesia dejaron de creer que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Se siguen llamando cristianos, pero se han alejado de los fundamentos del cristianismo. Actualmente se acaba de ya llegar a una definición que la iglesia metodista a nivel mundial ya se dividió en Estados Unidos, los liberales, y en los países que están en África, América Latina, están los conservadores. Ahora, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, ahí hay varias denominaciones que tienen un nombre similar. La iglesia presbiteriana de Estados Unidos se volvió liberal. La iglesia episcopal se volvió liberal. Algunas iglesias luteranas se volvieron liberales. Y cuando hablo de liberales, dentro de una gama de cosas que ellos creen, una es que la Biblia ya no es la palabra de Dios, ya no es la única fuente para buscar quién es Dios y cómo debe vivirse la vida cristiana. Entonces nosotros empezamos a escuchar que allá de repente ya nombraron a un pastor que es homosexual o a una pastora que es lesbiana. Y conforme avanza todo esto, hasta alguien que es transgénero. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo es posible que dentro de estas iglesias que se llaman cristianas estén haciendo esto? Bueno, ¿y sabe qué pasa? Nosotros decimos, es que la Biblia, eso está claro. Por supuesto que cuando hablamos del homosexualismo, el lesbianismo y cualquier otra modo de vida que no le agrada a Dios, pecaminoso, la Biblia está claro. Pero ¿qué hacen ellos? No. Es que miren, eso cuando se escribió era en otro contexto. Dios es un Dios de amor. Dios no puede rechazar a las personas por su tendencia de identidad de género, si Dios es Dios de amor. Así que ellos en sus iglesias hasta nombran pastores, líderes y todo que tienen este modo de vida. ¿Por qué? Porque no creen que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que la palabra de Dios enseña es lo que hay que vivir. Así que estoy con el tema de lo que es la oposición a las Sagradas Escrituras. Pues sí, dentro del seno del protestantismo que surge en la Reforma allá por el siglo XVI, en 1517, con Martín Lutero y otros,
Pues resulta que esto fue cambiando con los años hasta que se alejó, en algunas denominaciones, se alejó de sus raíces. Gracias a Dios, hay otro grupo de iglesias cristianas que se han mantenido firmes en la fe y en sus convicciones. Pero lo que quería remarcar aquí es que esta es una oposición que no entró como de choque, sino se fue metiendo poquito a poquito. Ahora les contaré. Este tipo de iglesias que quisieron, como quien dice, caerle bien a todo este grupo de gente que se llama secularista, progresista de izquierda, pues aceptaron estos términos de LGBT más. Y ahora, años después de que aceptaron este tipo de movimientos, los movimientos estos aún así siguen rechazando a estas iglesias que se habían, como que dice, alineado con ellos. Así que han perdido membresía. En los últimos 10 años, las iglesias liberales han perdido membresía en cantidades enormes. Eso sí, tienen plata, tienen edificios, pero se están quedando sin gente. ¿Qué pasó con los cristianos genuinos que estaban ahí? Al verlo como cambió la iglesia en su estructura oficial, empezaron a retirarse para buscar congregaciones donde se predique y se respete la palabra de Dios, donde Cristo sea el centro. Bueno, nosotros seguimos firmes, sujetos a la Escritura. En el tiempo de la Reforma, usted quizás ha oído hablar de lo que le llaman las 5 solas, ¿verdad? Pues una de esas solas es la Escritura, y aquí se la traigo. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y ahí hay 3 pasajes que se los voy a leer. Ahora, recordemos, la palabra de Dios, cuando dice sola escritura, quiere decir solo la escritura, solo la palabra de Dios. ¿En qué vamos a creer? Solo en la palabra de Dios. Es nuestra máxima autoridad y así lo dice lo que leí al inicio en nuestra declaración doctrinal. Es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Cuando hablamos de práctica es la práctica de la vida cristiana. Así que nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Si a usted alguien le dice, mira, en tu iglesia puede llegar a ser anciano un homosexual, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la escritura es clara que esa es una conducta que no agrada a Dios. Bueno, igual y también, igual si es un adúltero, si es un fornicario, si es un ladrón, o sea, cualquiera de las enseñanzas o conductas pecaminosas que la Biblia dice, pues no puede ser un anciano, una persona que no tenga un modo de vida acorde a la palabra de Dios. Y si usted preguntara otra cosa, ¿un creyente se debe de casar con otro creyente? Exactamente, un varón con una mujer, pero ambos creyentes. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia enseña. ¿Un hijo debe ser obediente a sus padres? Sí, ¿por qué? Porque es lo que la Biblia enseña. Los padres deben de educar en disciplina y amonestación del Señor a los hijos y no exasperarlos ni llevarlos a ira. Afirmativo, ¿por qué? Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, por supuesto que si no leo la Biblia, no voy a enterarme de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Voy a terminar leyendo los pasajes que están acá en este enunciado, que fueron los con los que inicié, con excepción de uno. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Y porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y termino con esta cita, Gálatas 1, 6, 9. Dice Pablo, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo
para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y esto lo leo para ratificar el hecho de que nosotros creemos lo que las Sagradas Escrituras dicen. Cualquier otra cosa que venga de fuera con otra línea de pensamiento, no lo aceptamos porque estamos centrados en la Escritura. Y con esto voy a terminar esta noche. Cerramos acá con este pasaje. Y entonces procedemos a abrir el tiempo para tener los comentarios, opiniones, preguntas, etcétera, etcétera.